Bien, vamos a empezar, como dijimos, estas últimas, digamos, clases formativas y van a ser sobre el rencor, la culpa y el perdón. Ya dimos las dos sobre el rencor, ¿os acordáis? Y ahora vamos a empezar con la culpa, ¿sí? Que es, pues, otra emoción también que, al igual que el rencor, pues, como decíamos al inicio con el rencor, que tiene muy mala prensa, ¿sí? Vivimos incluso en una sociedad actualmente donde en muchos sitios escucharéis de hay que quitarse toda culpa, la culpa es muy mala y la culpa la ha metido la Iglesia para dominar a la gente, ¿o no? Habéis escuchado muchas veces este tipo de cosas donde parece que la culpa tiene que desaparecer porque es culpa de la religión o de las religiones, en especial de la judeocristiana, que es la nuestra, que es la cristiana católica también. Pero una pregunta, ¿es la más perseguida? Sí, bueno, la pregunta que si la Iglesia Católica es la más perseguida, depende de lo que es perseguida, puede ser a nivel de en países donde se persigue o perseguida por este tipo de cosas, tanto de tipo de pensamiento, de echarle la culpa de todo, que la Iglesia Católica es culpable de muchas cosas, ¿no? Bien, ciertamente la culpa nos atañe a todos. Cuando uno escucha lo del sentimiento de culpa, todos en algún momento hemos experimentado sentirnos culpables por algo, nos han culpabilizado por algo, no hemos dormido por la culpa. Hay gente que siente culpa por todo. Si llueve o hace sol esta tarde, es culpa suya. Y si no llueve, también es culpa suya. Y hay gente que no siente culpa por nada. Ya parece que tienen un aceite de esto de pato, de ganso, que todo le resbala. Es decir, que no hay... La culpa tiene mucho que ver con los tres tiempos vitales, con el pasado, con el presente y con el futuro. Con el pasado, porque es lo que hice o dejé de hacer, lo que dije o no dije. Con el presente, que es lo que tengo que decidir ahora, si lo hago o no, si le digo, si hablo con esta persona o no, y cuán culpable me puedo sentir, o las decisiones que voy a tomar a futuro de lo que pueda o no hacer equivocada o acertadamente, ¿sí? Entonces, desde ahí ponemos cada uno de nosotros el tinte sobre la culpa. Y esto es uno de los problemas principales porque atañe las tres líneas de la vida: pasado, el presente y el futuro. Parece a veces nosotros, el sentimiento de culpa ciertamente puede llegar a perturbar y a provocar ciertas patologías, principalmente personas muy obsesivas. No se sabe quién empezó primero, si la culpa, a veces, ¿no? En ciertos obsesivos, si un exceso de culpa en la educación le llevó a ser obsesivo o si la obsesión le llevó a tener mucha culpa. Van muy acompañados, la parte obsesiva. Esto lo vamos a ver la próxima vez cuando veamos también el próximo día, que vamos a ver la mentalidad escrupulosa, que es lo que vamos a ver también. Esta parte de los escrúpulos. Gente que es muy escrupulosa, tanto a nivel de cuestiones espirituales, a nivel de cuestión de solidaridad, que no sabe si ayuda suficiente, que no sabe si a la hora de comulgar se toma un vaso de agua antes. Todavía existe gente así. Es decir, muy escrupulosa, entender los escrúpulos y ver a dónde me lleva, que no es una cuestión nada sana. También es curioso, porque una vez hablaba yo con una persona que fue gerente de una gran empresa de seguros de aquí de España. Y me decía que él quedaba sorprendido cada día con los siniestros que hay en Madrid o en España de automovilismo. Como toda la gente, el 95% de las personas no se sienten culpables de lo que les pasó. Del accidente que provocaron, de ir viendo el móvil y matar a alguien, de haber provocado un accidente, de haber ido bebidos o contra, no sienten culpa. La culpa es del otro. Se me atravesó. Él no miró. Quien no frenó fue él. Es decir, tratamos de quitarnos la culpa. A mí fue una conversación en una cena y me llamó mucho la atención porque estábamos hablando sobre este tema. Y me decía él, yo te cuento mi experiencia, porque yo le dije, quizás has escuchado cuánta culpabilidad. Me dice, no, todo lo contrario. Dice, todo el que llega ahí al seguro dice, ya no solo por la cuestión del dinero, para que no le cobren más, sino es
porque la persona rechaza, y vamos a ver por qué, porque cuando nos sentimos mal, el ego enloquece. Haber fallado, el ego no lo soporta. Entonces tengo que concientizarme y hacerme creer que el que ha fallado es el otro, no yo, porque esta criatura divina que me veo en el espejo es incapaz de cometer un error como otros dicen que comete. ¿Vale? ¿Os suena algo así? ¿Sí en la vida? Vale, sí. Eso sí, por supuesto. Por supuesto que existe el dolor y esto lo vamos a ver ahora. Pero lo que estoy diciendo es que llama la atención que en la cuestión de las aseguradoras, la mayor parte de las veces sucede de que las personas prefieren echar la culpa a otros, ¿ya? Y entonces vamos a ver lo patológico que es no sentir dolor, ¿ya? Porque es patológico no sentir dolor. Como decía, tanto la ausencia de culpa como el exceso de culpa es patológico, ¿ya? Si yo atropello a alguien por ir viendo el móvil y no siento culpa, eso es patológico. Si por mi culpa, por mi responsabilidad, han echado a alguien del trabajo porque yo dije una mentira o hice un mal informe mintiendo, sabiendo que esta persona tiene familia y no siento culpa de que lo hayan echado, eso es patológico. ¿Ya? Lo mismo el exceso de culpa no habiendo hecho nada. Hay gente que tiene un exceso de culpa y que se siente culpable porque no ayudó lo suficiente, porque no estuvo ahí, porque no sé cuánto, porque ya personas, por ejemplo, el colmo, y que son situaciones bastante extremas, personas donde algún familiar se ha quitado la vida. Esto es muy duro. La gente, la culpa que siente ya de no haber intuido ese día, esa noche, ¿cómo no me di cuenta cuando me habló por teléfono? Mire, es que le habló por teléfono como todas las noches. No le dio ninguna pista. Que estoy seguro que si te explico, pero la culpa que queda a veces, y vamos a ver que el problema no es tanto de la culpa, cuanto de la manera de gestionar la culpa, ¿sí? El problema es no la culpa en sí, sino la manera en que gestionamos la culpa, ¿sí? Y esto es uno de los problemas. Bien, está usted perdonada. Se siente culpable de... Bien. Bien. La culpa puede suceder, una cosa es la culpa como juicio moral, ¿ya? Y otra en el aspecto legal, ¿vale? Que esto también hay que saberlo diferenciar. A nivel legal, generalmente es cuando yo transgredo una ley. Me dicen que frene y yo no freno, ¿ya? Y por eso atropellé a alguien. Me dice, la ley dice no robar y yo robo. Es decir, esto estoy transgrediendo una ley. Entonces, no es lo mismo este tipo de culpa que la culpa a nivel moral, porque, por ejemplo, un niño, por haberse enfadado con su madre, se siente culpable. No ha transgredido ninguna ley, pero se siente culpable igualmente, digamos, en cuanto a sentimiento o emoción, que una persona que ha transgredido una norma. Nos damos cuenta que son dos culpabilidades, pero de manera distinta. La mayoría de las que nos da a nosotros no es por transgredir una ley externa, sino generalmente son leyes internas que tenemos nosotros. A mí siempre cuando alguien me dice, me siento culpable por algo, yo le pregunto, ¿qué norma interna tuya crees que has transgredido? Porque hay una norma interna que bueno, no. Generalmente la persona lo formula de la siguiente manera. Yo tengo que ayudar a mi hermana, a mi hermano o a mi prima siempre que ella lo necesite y en todo. Y yo le digo, escúchate esa frase. Le digo, no me extraña que te sientas culpable. Le digo, si tú en vez de esto dices, yo quiero, no es que tengo que, sino deseo ayudar a mi prima en lo que yo pueda y cuando sea necesario, ella me lo pida y yo también buenamente pueda, entonces estaré con mi prima. Esto baja y ya no hay tanta culpa.
¿sí? Cuando yo lo pongo en todo, tengo que ayudar siempre a mi prima en todo y todo el tiempo, claro, esto no, nadie lo va a sostener nunca. Va a haber un día que tú no puedas, un día que te pida algo que tú no quieras darle. ¿Me explico? Entonces, generalmente son normas internas que nosotros tenemos, pero esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. Nos damos cuenta también de que hay una forma sana y una insana. Hay una forma sana de culpa que es muy necesaria. La culpa sana es fecunda, me lleva a sentir lo que bien decías tú, el dolor por el daño causado al otro. La culpa es cuando yo me percato, siento dolor porque causé daño a alguien. Si no hay daño, no tiene por qué haber culpa. ¿Sí? Entonces, una buena pregunta es, ¿has hecho daño a esta persona? No. Vale. Entonces, ¿por qué te sientes culpable? ¿Vale? Otra cosa es, no, me duele no haberle ayudado. Esto es otra cosa. ¿Vale? Pero a veces nos sentimos culpables sin haber hecho daño a nadie. ¿Sí? Entonces, la culpa es sana y fecunda en tanto en cuanto me ayuda a percatarme que he hecho daño y lo segundo, a reparar el daño. Muchas veces, lamentablemente, está dentro del aspecto del sacramento de la confesión o de la penitencia, pero difícilmente a veces lo tomamos ya en cuenta, que es la reparación. Parece que uno va a confesarse, suelta el pecado, te dan la absolución y a la muy buena Dios. Y uno dice, ¿y no piensas reparar lo que has hecho? ¿Cómo lo vas a reparar? Porque no es que sea un requisito para el perdón, ¿vale? El perdón es el perdón. Pero sí, en respuesta a la gratitud del perdón, voy a reparar el daño que he hecho. A veces tiene que ser simbólico. A veces es, qué sé yo, hacer algo con esa persona, aunque no se dé cuenta, pero yo siento que yo estoy reparando. Le voy a dar un abrazo la próxima vez que le vea, le voy a echar una mano en no sé cuánto, voy a hablar bien, porque si hablé mal, voy a hablar bien esta vez, voy a tratar de rescatar. Repara lo que has hecho. La reparación hoy día parece que no la tomamos muy en cuenta, porque parece que no va implícito dentro de lo que tengo que hacer yo en la reconciliación con Dios. Ya, es decir, yo voy, suelto el pecado, el Padre me da la solución, adiós, muy buenas, hasta luego, y el otro que se las apañe, y uno dice, procura reparar. ¿Ya? Pero vamos a ver luego la diferencia entre reparar y expiar, que es distinto, que también en esto. Por tanto, hay una que es sana, que es la voz interna que me dice, oye, te has pasado, mira cómo ha dejado esa persona, toma conciencia de lo que has hecho daño a esta persona, a ver cómo lo reparas. Esta es la culpa sana. La culpa insana, además de informarme que he hecho daño, lo que va a hacer es que es infecunda, porque no va a ayudar a reparar, uno. Y dos, utiliza el machaque como un modo sádico. La culpa me informa nada más, has hecho daño, recuérdalo, mira a ver cómo lo repara. Esto es sentimiento de culpa. La misión que tiene es informarme de eso, nada más. Ahora, después que viene el machaque interno. ¿Cómo es posible? No es posible que yo lo haya hecho. Como no me di cuenta, hay que ver, qué barbaridad, soy lo peor, soy horrible, soy no sé qué, tal y no sé cuánto, y queda uno con el rum rum, y hay gente que le dice a uno, de la culpa que sentí, anoche no pude dormir nada. ¿Os ha pasado alguna vez? Que uno a veces ni duerme por decir, qué barbaridad, cómo se me ocurre, cómo no lo vi, no sé cuánto, tal. ¿Sí? Entonces, el machaque. Ahora, el machaque interno no va inherente a la culpa. El machaque interno lo hemos aprendido. El machaque interno, ¿por qué? Porque la culpa, el sentimiento de culpa, como vamos a ver luego, no es una cuestión religiosa, es una cuestión antropológica. Es decir, viene con el chip de la creación, todo el ser humano, pertenezca a una religión o no, va a tener sentimiento de culpa. ¿Vale? Entonces no es una cuestión de la religión, es una cuestión del ser humano. Ahora, la religión lo puede potenciar para bien o potenciar para mal, pero es una cuestión que es del hombre, del ser humano, más allá de cualquier religión. ¿Me explico? Entonces no es culpa de la religión,
sino en una cuestión antropológica y además necesaria, ¿ya? Muy necesaria. El machaque interno lo aprendemos. ¿Cómo? En casa. Por ejemplo, ¿cómo aprendimos ese machaque interno en casa? Cuando hemos hecho algo de pequeños, ¿qué nos decían? Lo has hecho mal, qué barbaridad, debería darte vergüenza. No tienes vergüenza en sentarte aquí después de lo que has hecho. Dios te va a castigar. Eres lo peor. No hay quien te aguante. A ver si encuentras en esta vida a alguien que te quiera si sigues así. ¿O no? Así y más. Todo eso se le queda a uno aquí. Y ya de adulto tiene uno un costal de machaque que el día que uno falla, echa mano y dice uno, a ver quién me va a querer a mí así, como siga yo, nadie me va a amar, no sé, soy lo peor, soy tal, yo no valgo, yo no puedo, yo no sirvo, todos son mejores que yo, y no aprendo yo de mi hermana, porque hasta eso le dicen a uno, aprende de tu hermana, aprende de tu hermano. Hay que ver el amiguito tuyo, parece que con las amistades solo lo malo se te pega, pero lo bueno no. No dice, todo ese machaque lo aprende uno de niño y tiene un arsenal para adulto. Entonces, eso no venía con la culpa, eso me lo entregaron, pero se entrega de generación en generación. Y a veces esto los hay más sádicos y menos sádicos. Hay gente muy sádica, ¿ya? Eres despreciable, eres lo peor de la familia. A un niño que le digan eso, se va a sentir lo peor de la familia y el día de adulto se va a sentir, ¿por qué? Porque su hermana era brillante y no rompía un plato, ¿ya? Y él era un trasto. Y entonces, todo este tipo de cosas lo van a uno haciéndose sentir, ya con un machaque interno de el por qué lo hice, no lo hubiera hecho, por qué abrí la boca, no tendría que haber hablado, fui muy frío, no le ayudé. Así puede ser durante días, horas o meses o años. Uno se machaca muchísimo, porque ahí también está el debes que y el tienes que. Deberías haber hecho, deberías haber pensado, tendrías que haber ayudado, tendrías que haber... Entonces, claro, no le permiten a uno decir, es que no me di cuenta, es que si fallé no fue a propósito muchas veces. ¿Y eso afecta a la autoestima? Afecta a la autoestima, por supuesto. La autoestima es la valía personal. Es decir, ¿cuán valioso soy yo? ¿Cómo puedo ser yo valioso? Ya, si cometo errores. Ahora recuerda que cometer un error no es lo mismo que ser un error. Yo no soy un error. Cometo errores, pero no soy un error. Y el problema de nosotros, muchas veces cuando hablamos de pecador, soy pecador, pensamos que tiene que ver con el ser. Y la palabra pecado tiene que ver con la acción, no con el ser. ¿Ya? Este es uno de las dificultades a nivel lingüística que encontramos, ya que decimos, yo soy un pecador, sí, pero no en cuanto al ser, no es que soy un ser pecaminoso en cuanto a malo, sino alguien que hace cosas y algunas no le salen bien. Esto, la palabra pecado, etimológicamente, bíblicamente, significa errar en el blanco. Esto es lo que significa. No es ser malo, sino es errar en el blanco, no acertar, ¿ya? Recordemos que es como, esto lo expliqué yo el otro día, ¿no? Sí, que era como una diana, ya, que a veces acierto, a veces no, a veces por mal pulso, etc. Entonces, esto es lo que conlleva la palabra pecado, ¿ya? Entonces, no nos pongamos en lo peor de esto. Por tanto, la culpa insana conlleva el machaque, ¿no? Que es un juez interno. Como os decía, el ego enloquece. Criatura divina, has fallado, qué barbaridad. Y tú que ayer señalaste eso en otro, dijiste, qué bárbara. Y hoy lo has cometido tú. Y ya uno enloquece. Porque uno, ¿cuántas veces nos hemos dicho? Yo eso, nunca, jamás haría yo eso. Y tarda uno en decirlo, ¡pumba! Fíjate por dónde. ¿O no? ¿A que sí? ¿Eh? Y te dicen, ¿ves? Te ha castigado Dios por haberlo dicho. Toma, ahí está. Y no es cierto, ni Dios castiga ni nada. Todos somos
caminantes y tal, pero por eso no debemos juzgarnos unos a otros tan duramente. Todos podemos cometer fallos, todos podemos hacer las mismas cosas. ¿Ya? Es decir, que no ser tan duros, pero a veces el ego, tenemos un juez implacable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no fuimos tan perfectos como nos creíamos. Ese paraíso que nos construimos nosotros, que somos mejores que nadie, mejores que todo el mundo y que nos creemos la divina gracia, pues lamentablemente eso no existe. No existe. Y bendita culpa, como dice ahora en Pascua, que mereció tal Redentor. Es decir, bendito traspié que tuvimos, porque eso me hace caer en la cuenta de que soy humano, de que soy frágil, de que soy débil, de que soy necesitado de otros también, ¿no? Porque de lo contrario también el ego enloquece por dos cosas, ¿ya? ¿Por qué cosas enloquece el ego? ¿Qué dos cosas lo hacen enloquecer? La alabanza y la crítica. Eso lo vuelve loco. La alabanza porque se embriaga y cree que es ya lo no va más de Villalba, ¿ya? Y se le sube a la cabeza, entonces el ego enloquece. Y cuando alguien le critica, el ego enloquece porque cree que es lo peor de Villalba. Y es que ni vivo de las críticas ni vivo de las alabanzas, porque quien viva de una cosa u otra va a enloquecer, seguro. Para una o para otra. Sí. Sí, pero las alabanzas gustan mucho al ser humano, en general. Es decir, las alabanzas nos gustan y la crítica nos desbalancea. Es cierto que depende de la madurez espiritual y del camino espiritual, uno puede ir pasando más de una cosa y de otra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no vivo de eso. Pero cuando uno empieza a dar los pasos espirituales, que no tiene que ver con la edad cronológica, cuando uno empieza a caminar, a veces le importa todavía bastante la alabanza o la crítica, porque todavía vive desde ahí. Y esto hace enloquecer al ego, ¿sí? Es decir, en cambio, conforme uno avanza en la vida espiritual, cada vez le da menos importancia si te alabaron o no, si te dijeron que te aplaudieron o te tiraron tomates, pues da igual. Es decir, que esto, ¿no? Bien. Por tanto, la culpa saludable y fecunda nos ayuda a pedir perdón, a reparar, también a perdonarme, ya sabiendo que no somos perfectos. Y también, como os decía, también a reparar. ¿Ya? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo gestionemos esa culpa? Es donde va a estar el problema. La culpa no es nociva para el crecimiento en ningún momento. Ya hoy día hay grupos o ideologías, incluso cristianas, que potencian también de forma enfermiza la culpa. Por un lado, hay grupos que la quieren quitar para todo, que nada, usted no se sienta culpable de nada, haga todo lo que usted quiera, ¿ya? Y por otro lado, aspectos espirituales o grupos espirituales que potencian lamentablemente una religiosidad muy enfermiza, ¿ya? Donde potencian muchísimo la culpa. Y luego esto lo vamos a ver hoy, un poquito más adelante, vamos a ver cómo lo hacen, ¿ya? El origen de la culpa, generalmente, hoy me preguntaba esta tarde, bueno, y entonces, si es antropológica, ¿de dónde viene? Bueno, hay muchas teorías, una la tiene Freud y su hija y tal, en fin, hablan del amamantamiento del niño hasta tal. El niño, es decir, cuando lo destetan, el niño se enfada con la madre, porque el niño quiere, ya entonces está lo que llaman el pecho malo, el pecho bueno, etcétera, y comienzan a odiar a la madre. ¿Por qué? Porque no le da de comer ya cuando él quiere, porque al principio era a demanda y ahora ya no, ahora tiene sus horas. Entonces el niño se siente culpable y muerde a la madre. Ya, las madres saben que los niños muerden. Entonces, muerden el pecho muchas veces. Entonces, la madre se enfada con el niño, ya, aunque no le dice mucho, pero se enfada el niño. Entonces, hay teorías que desde ahí comienza un poquito, eso es una de las teorías. ¿Ya? Sí. Desde ahí comienza cuando la madre se enfada con el niño y el niño muerde a la madre y siente culpable porque es a quien ama, ¿no? Entonces, bueno, pero la agrede. Pero es una cuestión que el niño no la está haciendo intencionalmente, pero nace desde ahí. Sin embargo, lo que se está más común y lo que sí es cierto es de dónde nace, principalmente del sentimiento de no ser amado. El mayor horror cuando uno comete un error y se siente culpable es, ¿me seguirán queriendo?
¿Me va a seguir queriendo como antes después de haberse dado cuenta de lo que hice? ¿Os dais cuenta que esta es una pregunta crucial? ¿Me va a seguir amando? ¿Sí? Entonces, esta pregunta forma y nace el sentimiento de culpa. ¿Merecemos el amor o no? Por haber hecho daño a otros. Este temor a no ser amados por haber cometido una transgresión o haber fallado nos aterroriza. De hecho, espiritualmente se la atribuimos a Dios después. Como actuamos así nosotros, si yo he fallado contigo, el día siguiente me encuentro y ya no sé si me vas a querer igual o no. Si vas a seguir siendo el mismo conmigo o no. Y entonces me da horror que me dejes de amar. Con Dios, como eso, así lo hacemos con los seres humanos, con Dios creemos que es igual. Cuando yo fallo, el mayor horror es que Dios me deje de querer. Cuando Dios no deja de querer a nadie, por muy mal que se porte. ¿Ya? Pero muchas veces, como vamos a ver ahora, a nivel del pelagianismo y de otros aspectos, cómo es que se ha hecho el énfasis de el esfuerzo y ganarse el cielo portándose bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lo que hacemos nosotros como los seres humanos. Es decir, para que me vuelvas a querer, ya voy yo y friego todos los platos, limpio la casa, hago la compra y mañana me porto súper bien y te llevo al cine. Y así me perdona. Es decir, te voy a demostrar cosas para que me quieras. Ya no es una reparación, sino para que me quieras de nuevo. Porque yo voy a reparar, pero para que me quieras. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, esto lo hacemos también con Dios a veces, ¿no? Es decir, te ofrezco no sé cuánto, hago una expiación por no sé qué, hago una novena de no sé para que me perdones. ¿No dice Dios necesita de esto? No, Dios para perdonarte no va a necesitar este tipo de cosas. Entonces, también se puede hacer por amor. Por amor te hago un café en reparación, sí. Ahora, pero los seres humanos estamos hechos, los seres humanos, todos, el 100%, estamos hechos para amar y sentirnos amados. El mayor terror del ser humano es no sentirse amado, ¿ya? Es decir, la soledad mata, decimos. ¿Por qué? Pues porque nos sentimos de esta manera. A veces nos autoculpamos nosotros. Yo conocí una niña que se había enfadado y como se sentía muy culpable a la hora de la comida, después sirvieron el postre y ella no quería comer el postre. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no te quieres comer el postre? Dice, es que me porté mal. Nadie se lo había prohibido, pero ella se autocastigaba. Entonces uno se dice, ¿cómo es posible que un niño se autocastigue solo, se prive de, ya, porque se siente culpable? ¿Ya? Los seres humanos también, ya de adultos, uno se siente culpable, te invitan a una fiesta o a un viaje y dicen, no voy. ¿Por qué? Porque me siento mal, yo la he fastidiado y no me siento que merezca ir con ellos o no merezco que me inviten, dice uno, no merezco que me hagan esto porque me he portado mal, ¿no? Es decir, que es lo del hijo pródigo, ¿os acordáis? Ya no merezco llamarme hijo tuyo y el padre todo lo contrario, le hace una fiesta, ¿no? Pero ese sentimiento de ya no merezco, entonces no merecemos a veces el amor. Entonces el autocastigo, ¿no? En la gestión de la culpa, nos echamos una regañina, nos machacamos con diálogos internos. Pensamos en el autocastigo y que Dios así nos trata, cuando Dios no nos trata en el autocastigo, de esta manera. Esto ya lo hablamos. Generalmente las religiones lo que hacen es mantener viva la llama de los valores, es decir, las normas que tenemos nosotros, ya, los 10 mandamientos, ciertamente todos comienzan por no, como muchos con sí, pero la mayoría son no. No matarás, no robarás, no sé cuánto, no sé qué, no tal. Son valores, es decir, todas las normas que hay de tráfico y tal son valores, lo que hay detrás, ¿ya? Es un valor. Ahora, ¿por qué es necesaria una norma? ¿Por qué son necesarias las normas?
las leyes? Para la convivencia. ¿Por qué? O sea, si nos tienen que enseñar, no basta con que nos digan una vez que el pedazo de peatones no se acelera uno, sino que si hay un peatón para. Tienen que haber sanciones para eso. ¿Por qué? ¿Pero por qué no cumplimos? Porque no lo tenemos internalizado. El valor no está dentro de nosotros. Yo no me lo creo. Yo si puedo y veo un paso de cebra y no veo ningún poli, hay gente que dice, aquí es la mía, yo acelero. Y punto. Ya, aunque venga un peatón. Porque no tengo internalizado que eso es un valor. Que hay un paso de peatones, que el peatón tiene derecho a tomarse su tiempo para pasar, más si es un abuelito que viene con un bastón y que tarda 20 minutos en cruzar, no pasa nada, es un derecho y es un valor que cruce la calle. ¿Ya? Pero cuando no tengo internalizados los valores, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Ando buscando la manera de sortearlo porque yo no lo tengo internamente. ¿Sí? Santa Teresita de Lisieux decía, mi ley es el amor. Es decir, yo lo llevo dentro. A mí el otro día leíamos, ahora en Cuaresma, una de las primeras lecturas era, y ya no serán tiempos en que nadie te diga cómo vivir la palabra del Señor, porque ya la tendrás dentro de tu corazón. Es decir, ya no tienen que estarnos diciendo cómo tenemos que vivir, ya lo tenemos dentro. ¿Ya? Pero el proceso de desarrollo moral del ser humano conlleva ir internalizando los valores y las normas, en este caso. Desde pequeñitos, esto no se hace, aquello no se toca, esto no es tuyo, deja eso ahí, esto no sé cuánto, ahora no es tiempo de reír, no póngalo no sé cuánto, no hagas no sé qué, no le pegues a nadie, no cojas lo que no es tuyo, y le vamos metiendo valores, comparte las cosas, vamos metiendo valores, ¿sí? Pero de aquí a que el niño se convenza, si nosotros mismos no estamos convencidos, de aquí a que el niño se convenza, ya, por eso es un proceso y por eso se llama desarrollo moral, ¿vale? Que esto lo veremos en la próxima clase, veremos la parte del desarrollo moral, las 5 etapas que tiene del desarrollo moral, que es muy curioso y muy interesante. Bueno, ahora ha salido no sé quién que se ha colado en una fila. Si habéis visto las noticias, alguien que se ha colado en una fila, alguien muy famoso, alguien no sé cuánto y tal, que se coló en una fila y qué tal, y que bueno, que esto es un escándalo. Bueno, sí. Y entonces, como, bueno, entiendo que fue un político que pero no vamos a decir aquí cosas, pero esto, colarse en el supermercado, en un banco, donde sea, en una fila, en un listado, tal, ¿por qué lo hacemos? Sabemos que detrás de eso hay un valor. Hay un valor de qué, del orden, de la persona que ha llegado antes, de que no por mi título me van a atender antes ni por mi bella cara, todo tiene pero no tengo internalizado muchas veces ciertos valores. Vale. La diferencia entre culpa y vergüenza. ¿Cuál creéis que es? ¿Cometí un error y siento culpa o a veces siento vergüenza? O siento culpa pero más vergüenza que culpa. ¿La vergüenza? La vergüenza es hacia uno mismo y la culpa hacia el otro. Bien. La culpa sirve para percatarme, como decía, de que he cometido un error y que he hecho daño a otro. Tiene que ver con el otro. Me duele lo que hice al otro y busco cómo repararlo. Esa es la culpa. La vergüenza va con respecto de mi imagen. Qué vergüenza, cómo quedó mi imagen frente a los demás después de este error, qué opinarán los otros de mí, no, me van a seguir queriendo, han cambiado la imagen de mí, se dieron cuenta. ¿Cuántas veces nos preguntan, ¿y te vieron? Dice, uy, había un montón de gente, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque si en la vergüenza tiene que ver con si hay público, si no, no siento vergüenza. Si yo me caigo en una calle donde no hay nadie, a mí no me da vergüenza. Te da vergüenza si fue a la salida de un supermercado, eso, un día de Black Friday, aquello así, te caíste en medio.
Y qué vergüenza, estaba aquello lleno. ¿Por qué? Porque la mirada del otro es lo que me va a provocar vergüenza. Es una cuestión narcisista. Narcisista hasta cierto punto positivo, pero tiene que ver. Pero cuando uno comete un error, ha hecho daño a alguien y lo que más siente es vergüenza por la imagen, esto ya dice mucho de la persona, porque no se está sintiendo dolor por lo que hizo, sino por su propia imagen. No, es que yo lo que estoy preocupado es que van a pensar de mí. Y dices tú, ¿perdona? ¿Estás más preocupado tú de eso que del dolor que siente la persona en el daño que tú le has hecho? ¿Me explico? Entonces, a veces hay personas muy narcisistas que lo que sienten más es vergüenza que culpa, ¿sí? Entonces, la culpa, como decía, es necesaria en su justa medida para tomar conciencia de esto, ¿no? También a veces quien siente vergüenza generalmente lo que hace es, ¿qué hace con la culpa? Se la echa al otro. Por tu culpa, los demás me han visto a mí. Por tu culpa, y se quita la culpa. El narcisista se quita la culpa porque el narcisista no siente culpa de nada. Entonces se va a quitar la culpa y se la va a echar a otro, ¿ya? Porque él se ha sentido avergonzado de que los demás hayan visto un error de él por culpa tuya, ¿ya? Pero la vergüenza también es como vivimos en una sociedad y claro, si ven que haces algo, a lo mejor, o sea, si ven que haces algo, tienes un fallo, que has hecho, claro, eso también, yo no creo que sea narcisista tampoco, no, es que te puede hundir a nivel social, ¿no? Sí, yo estoy hablando aquí de la vergüenza entre cuando hago daño a alguien y los demás se dan cuenta. Es cierto que yo puse el ejemplo a lo mejor de caerme o una cosa de estas, ¿no? Pero cuando hago daño a alguien, cuando no atiendo a alguien y lo que siento es vergüenza porque me pidió ayuda y le dije que no tenía y luego me vio yendo a no sé qué, y entonces me da vergüenza y qué van a pensar de mí y comienza uno a dar 1000 explicaciones. Yo no tengo por qué dar explicaciones. Es cierto. Lo de la vergüenza, si en algún momento, en estos tiempos, si tal, en algún momento daremos la vergüenza es uno de los, que esto, en relación con lo que tú dices, es uno de los sentimientos más desestructurantes de la valía personal. Ya, es muy dura, es decir, hacer pasar vergüenza a alguien por un defecto, por una cuestión física, por, pues, por una mala acción o por una cuestión donde no está involucrado haber hecho daño a nadie, sino por una cuestión propia, personal, que se me rompió el jersey delante de la gente o me quedé sin voz o me caí o el bullying, todo este tipo de cosas es de las cosas más desestructurantes, ¿no? Porque una de las cosas que yo, al menos en ese curso que imparto sobre la vergüenza, que hay un cursito sobre la vergüenza, yo siempre me pregunto, ¿quién le dijo al patito feo que era feo? ¿Ya? ¿Y por qué le dijeron que era feo? Cuando no era feo, era un cisne. Ya, era un cisne. Pero lo que pasa es que no reconocían que era distinto, pero era un cisne. Pensaba que todos tenían que ser iguales, ¿no? Y a veces esto de los patitos feos, ¿no? Esto causa mucho dolor y muchas heridas de la vergüenza provienen desde la infancia, ¿no? Uno se avergüenza, tiende a avergonzarse. ¿Por qué? Porque le enseñaron de qué hay que avergonzarse y de qué no. ¿Ya? Cuando hay cosas que uno tiene por qué avergonzarse y hay cosas de las cuales sí tiene por qué no tiene por qué sentirse orgulloso. Entonces, las redes sociales, Luis, a los chicos jóvenes. Eso está, sí, eso está. Hoy hablaba yo con unos chicos, estábamos en una convivencia con los jóvenes, bueno, con los adolescentes de Santísima Trinidad. Estábamos hablando precisamente de las redes sociales y de la dificultad con la autoestima y de todo esto. Entonces yo les impartía ahí con unos vídeos, unas charlitas, pero precisamente de lo avergonzante, de tal, de cómo a veces la autoestima pues se rompe y parece que todos llevan una vida estupenda menos yo. Y entonces te hace sentir hasta avergonzarte de tus papás, de tu familia, lo que tienes, porque parece que todo el mundo pasa unos fines de semana espectaculares, con unas puestas de sol increíbles, bebiéndose la Coca-Cola mejor en todo el mundo, en el mejor sitio con los mejores amigos y sonriendo. Y yo en casa, mirando una peli. Y dicen, es que esa gente no va a exhibir lo mejor, lo peor que tiene, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque la gente exhibe en las redes sociales la sonrisa, lo mejor, el mejor, pero luego el día a día, cuando ponen la lavadora y se le estropea, eso no lo muestra. ¿Ya? Eso no, cuando se cabrea con el hijo, con el marido, eso no lo muestra. ¿Ya? Eso no aparece ahí, ¿no? Entonces, bueno. Pero yo estaba hablando más que todo de la culpa y la vergüenza en relación cuando se hace daño. Bien, pero es válido también.
creo que hay una vergüenza que tenemos que sentir sobre nosotros mismos, no en relación a un daño que nos ha hecho a otro, es decir, que no me lo sé también. O sea, sentir vergüenza de determinados comportamientos de uno que se puede estar haciendo daño a sí mismo. El sentimiento de autorvergüenza, la vergüenza del enemigo. Sí, el me avergüenzo, que tiene, pero ese tipo de vergüenza tiene más que ver con el dolor. Ya, está más cercano al dolor, es decir, me avergüenzo de tal. De hecho, en la Biblia utiliza este tipo de cosas. En el Antiguo Testamento, cuando trata al pueblo de Israel, dice, debería Israel darte vergüenza de dónde te saqué. Dice, y lo que hice de ti y cómo tú, le habla así, le dice, como una prostituta te revolcaste en el barro con diferentes dioses. Dice, debería darte vergüenza. Es decir, esa vergüenza de el dolor, sí, pero el dolor que sentía era, es decir, esa vergüenza del dolor, de darte vergüenza a ti mismo, ¿no? Sí, sí. Cuando uno es consciente del amor que Dios te tiene y de lo que te está regalando y los comportamientos o las actitudes que uno tiene, pues es lo mismo. Sí. Yo quiero sentir esa vergüenza. Me parece que no es negativa, pero bueno. Sí, no, es positiva. Va unida con la culpa y con el dolor, más que con el otro. Sí, si os dais cuenta, la culpa tiene muchos... Sí. Y tienes actitudes que no van en la línea del amor que te tiene a ti, tienes que sentir vergüenza de eso. Sí, sí. Sí, de hecho, utilizamos la frase es un sinvergüenza en ese aspecto de no siente vergüenza, es decir, le da igual, es decir, no siente que haya faltado a nada ni que deba nada, porque, o corresponder o este tipo de cosas. Pero entiendo, sí, es más positiva. Sí. 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 Claro. Ahora, habéis captado de que a la vergüenza que yo me refería es cuando es en torno al dolor que yo siento o me duele más mi imagen que el dolor que yo haya causado. Este es el tipo. Si os dais cuenta, hay muchos tipos de vergüenza. La vergüenza que yo me doy a mí mismo, la vergüenza causada por los demás, la vergüenza que hace daño. Hay vergüenza que es necesaria también, como esta vergüenza. Es decir, cuando llamamos a alguien sin vergüenza, es porque digamos, vergüenza debería darte robar de esta manera. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien. Y ya como se nos acaba, bueno, todavía no el tiempo, pero casi. Por tanto, os hablaba de la reparación. La reparación es importante reparar. ¿Cuál es el problema? El problema es, una cosa es reparar, yo voy a reparar el daño, te voy a invitar a una cena. A lo mejor la reparación a veces requiere cuestiones económicas. La requiere. Muchas veces a nivel de justicia se dice, bueno, usted va a reparar este daño que usted ha hecho con una multa de 15.000 euros o de 250.000. ¿Ya? El otro día hablaba yo con una persona que había habido una negligencia médica de no sé cuánto, en lamentable no sé quién y tal, que el padre murió. Esto fue lo que me contaba. Y entonces que se abrió un expediente, no sé cuánto, nada, fueron a juicio y que al final parece como que le van a dar un dinero. Y me decía, es que yo no quiero dinero. Me decía, yo quiero simplemente que reconozcan que esto es un error, ¿ya? Y tal. Y le decía yo, sí, pero el dinero es una parte de la reparación, ¿ya? Que aunque no sea lo esencial, ¿ya? Va a ayudar a sentir reconocida la culpa de esa persona, ¿ya? Entonces, es cierto que no, pero muchas veces, es decir, en casos de abusos, en casos de tal, muchas veces hay una reparación económica, ¿ya? Porque no se puede reparar de otra manera. Pero esa reparación económica, es cierto, no va a quitar el dolor, no lo va a quitar, nunca. Pero es un reconocimiento social de que eso que se hizo no está bien y eso hay que pagarlo. No hay otra manera porque no se puede hacer, pero la reparación a veces es muy difícil porque no siempre se puede reparar los daños que han sido muy, muy grandes, ¿no?
no se pueden reparar. Es lamentable. Hay daños que realmente no se pueden reparar, pero incluso algunos pasan por la cuestión económica. La reparación conlleva no expiar. No es lo mismo reparar que expiar. Y os pongo el ejemplo, básicamente, de una pareja cuando ha habido infidelidad. Cuando ha habido infidelidad en una pareja, el que ha fallado o la que ha fallado quiere reparar. La pareja puede ser que le permita reparar o que no. ¿Ya? Si le permite reparar, que sea reparar. Yo he atendido parejas, pero que sea reparar de verdad. Y reparar de verdad es hacer 1, 2 o 3 cosas, nada más. ¿Qué es lo que me pides para que volvamos a ser más o menos iguales en el matrimonio? Bueno, lo que te pido es simplemente que borres a esa persona del móvil. Punto número 1. Bien, se borra. 2, que de ahora en adelante podamos hablar una vez a la semana y sentarnos y hablar las cosas para no llegar a una crisis donde tengamos que buscar a alguien fuera. ¿Vale? 2. Y la tercera, qué sé yo, que nos vayamos de viaje, ¿vale? Punto, ya está, así se repara, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que la persona que ha estado herida, a la cual se le ha fallado, dice, sí, pero esto es muy fácil. Claro, ya se va a enterar este. Y al mes y medio, y venga, y venga, y venga, a machacar, y eso ya no es reparar. Es que por lo que hiciste ahora deberías comprarme. Acuérdate de lo que hiciste. Callado deberías estar. Eso se llama poner a expiar a la otra persona. Y eso no es reparar. Y eso hay que detenerlo, porque eso conlleva así una parte sádica de la persona dolida, que a veces se convierte, tiene una superioridad moral. Como yo no fallé, fuiste tú, yo tengo una superioridad moral y te puedo pedir a ti lo que yo quiera, porque tú has fallado. ¿Ya? Y esto muchas veces se da, en la mayoría de las parejas. Como tú has fallado, te vas a enterar. Es un chantaje emocional. Es un chantaje emocional. Te vas a enterar, te voy a tener aquí. ¿Por qué? Porque, calladito, recuerda lo que hiciste. Calladito, no. Que voy a comprar, no me digas nada, tengo derecho a comprar, ya tú hiciste lo tuyo. Yo ahora a la buena vida. Eso se llama expiar. Entonces, esto no vale a la hora de reparar. Ni con amigos, ni con pareja, ni con compañeros de trabajo, ni con nada. Porque esto lo que te está dando inconscientemente es una superioridad moral que no tienes de cara al que ha fallado. ¿Ya? Entonces yo no voy a poner a expiar a nadie, porque Dios no me pone a expiar a mí. ¿Ya? Yo reparo, pero no expío. Y muchas veces esto se llega a confundir, ¿no? ¿Cómo podemos poner a expiar a otros? Pues mira, despreciando, el otro llega a reparar o se convierte en cariñoso o se acerca un poquito, o si es un amigo, pues tiene más detalles. No, gracias, no quiero esto. No, gracias, esto tampoco. Entonces pongo a expiar al otro, ¿ya? Es decir, cuando uno está enfadado todavía y no ha logrado perdonar, uno está enfadado. Parejas que a veces están enfadadas, ¿no? Y una de las parejas cae enfermo. Y viene el otro y dice, pues ahora voy a reconciliarme, ya estamos un poco mal, pero ha caído mal o mala, pues voy a acercarme a la cama. Oye, ¿necesitas algo? Te traigo un vasito con leche, tratando de reparar la cosa. Y el otro dice, no necesito nada, déjame, aquí me voy a morir sola. Adiós. Para los días que me quedan en este mundo, total, para lo que hago yo falta en esta casa, ni un vaso de agua me arregla. Así es que, ¿habéis escuchado esas cosas? A veces, ya, uno no permite reparar. No permite reparar. Tiene que se fastidie. Y entonces ahora le hago sentir culpable. Entonces el otro, venga, hombre, que
tómate un caldito, que te prepara un caldito de verduras buenísimo, aquella receta que te gusta. A mí ya esta receta no me gusta y tengo el estómago fatal, no me ofrezcas eso. No. Y no quieren nada. Te llevo al médico, déjame morirme aquí sola. Yo, total, si ya esta noche no amanezco, para ti mejor, ¿no? Este tipo de cosas, que, hombre, lo hago un poquito drama, ¿no? Pero, tipo telenovela, culebrón, pero la realidad supera la ficción, os lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, o solos también, ¿eh? Solos, perdón, sí. ¿Qué diferencia entonces entre espiar y venganza? Está muy cerca. La venganza, más que todo, es devolver la acción. Es decir, voy a devolver. La otra peca más de omisión. Es decir, la venganza es, te voy a hacer algo que a ti te duele, voy a actuar sobre ti. La expiación es un dejar hacer, es decir, y recordarte, por la expiación tiene que ver con despreciar, ya con recalcar, con anunciarte cosas, con amenazas. Esta es la expiación, es decir, un chantaje. La expiación contiene más un chantaje y la venganza contiene más una acción, ¿ya? Es decir, que contiene más una cuestión de la acción, sí. A ver, y luego ya por último, en unos 5 minutos. Sí. No, por supuesto. Sí. Vamos a ver, entiendo lo que tú me dices, solo que si el curso... Sí. Bueno. Vale, muy bien. Y yo con todos mis respetos hacia lo que usted plantea, me parece muy bien y bendito sea Dios que estás rodeada de personas que creo que han tenido una excelentísima experiencia. Ajá. Entonces, si el curso fuera precisamente sobre lo maravilloso de las parejas, ya, difícilmente creo que habría tanta gente aquí. ¿Por qué? Porque en general, las parejas, y te lo digo con todo el respeto, de verdad. Es decir, en general, es cierto que podemos hablar nosotros aquí de lo maravilloso que es sentirse sin culpa y tal. Más sin embargo, la experiencia, al menos del 90% de las, a lo mejor hay un 10%. Yo entiendo que hay gente bastante saludable, entiendo que no solo tú, aquí hay mucha gente que vive su matrimonio de manera muy saludable y que, por supuesto, no se identifican con eso, pero con cosas de estas sí. Es decir, ¿por qué? Porque esto es más habitual de lo que nosotros pensamos. Es decir, o hay momentos puntuales en la vida donde esto aparece, donde os recurre el exceso de culpa, esto. Entonces, entiendo que los cursos no van a ir, al menos los míos, explícitamente sobre la maravilla ya que somos del ser humano, sino somos una maravilla. Sin embargo, cuando suceden estas cosas que opacan esa maravilla, ¿qué podemos hacer? Sobre esto van los cursos. Es decir, somos algo maravilloso, somos bondad por excelencia, que esto es lo que iba a hablar ahora, que ya no me queda tiempo, que lo dejamos para la próxima vez. El ser humano no es malo por naturaleza, el ser humano es bueno por naturaleza. ¿Que hay cosas que se han estropeado? Por supuesto. A esto se le llama, para nosotros, el pecado original. Es decir, se nos llama la parte vulnerable del ser humano, que por eso existe la confesión, por eso no somos santos aquí en la tierra. Entonces, los cursos van a ir y están yendo más que todo en torno ya a cuando somos una maravilla, pero cuando alrededor de esa maravilla que somos suceden cosas que no sabemos cómo manejar y que fastidian la vida y que a algunos más que otros, y que lo entiendo que es así. Bien, por el tiempo, para respetar el tiempo, iba a hablar ahora precisamente, que lo dejamos para la próxima vez, sobre la imagen que tenemos de Dios, cómo influye en el sentimiento de culpa, luego sobre el examen de conciencia, la dificultad que hay ya para muchas veces, y luego también hablaremos la próxima vez sobre el pelagianismo,
que es el pelagianismo. Pelagio era un monje que apeló de que la salvación había que ganársela con el esfuerzo de uno. Y decía, sí, es cierto. Después dijeron, es cierto, existe la gracia, pero el esfuerzo es necesario para ganar la vida eterna. Y esto es una herejía, ¿vale? Considerada hoy día por la Iglesia Católica como herejía. Por tanto, habría que mirar, como dice el Papa Francisco hoy, el semipelagianismo que existe hoy en la vida cuando nos dicen que a través de nuestro esfuerzo voy a ganar el cielo, que esto genera mucha culpa, ¿ya? ¿Por qué? Porque parece que depende de mi esfuerzo, de cuántas veces venga yo a misa, cuántas veces me confiesa o ayude a alguien, voy a tener, entonces voy sumando puntos, ¿vale? Esto es lo que vamos a hablar porque esto es una herejía en la Iglesia. Pero parece ser, esto lo veremos la próxima vez. Sí, porque si no nos extendemos ahora. Pero es sobre esto. Vamos a hacer una pequeña oración, agradecer a Dios en este momento. Yo creo que, Señor Jesús, te queremos dar gracias por tu amor incondicional. Mira, Señor, cómo a veces podemos llegar a tener una culpa insana, culpándonos de todo. O a veces nos sentimos culpa por haber hecho daño a otros. Regálame, Señor, la sensibilidad para sentir dolor y buscar cómo reparar cuando he hecho daño de verdad. Ayúdame, Señor, a quitarme ese machaque que aprendí de niño. Un machaque cruel, sádico, de tú no sirves, tú no puedes, eres lo peor, nadie te va a querer, Dios no te quiere. Porque, Señor, eso lo que hace es aumentar mi culpa. Hoy te quiero dar gracias, Señor, porque tu amor es infinito. A veces, Señor, tengo tanto miedo de no sentirme amado cuando fallo. Y eso es lo que me aterroriza. Pero yo sé que tú sí me amas incondicionalmente. Que no sienta tanto esa vergüenza narcisista, sino la culpa y el dolor hacia el otro. Que busque cómo reparar, pero no hacer espiar a nadie. Porque tú nunca hiciste espiar a nadie por ningún fallo. Gracias, Jesús, por tu amor incondicional. Ayúdame, Señor, a sanar y a reconciliarme con mi pasado, lo que no hice y no pude hacer. Con el presente, con las cosas que he fallado últimamente. Y también, Señor, con el futuro. Hay cosas inciertas. Y si fallo, Señor, ayúdame a sanar mi culpa o mi responsabilidad. Regálame discernimiento para el futuro. Y hazme, Señor, recostarme siempre en tu misericordia. Amén.